recibe su cheque de jubilación. Todo el mundo está pensando que, bueno, el recibo del cheque es una garantía de que lo va a seguir recibiendo. Y justamente el tema fundamental que nos lleva a la reforma es entender que las arcas del programa de invalidez, vejez y muerte, principalmente para el sistema exclusivamente definido, que es el que yo le llamo de los viejos, no tiene la suficiente cantidad de dinero como para pagar el 100% de las pensiones el próximo año. Eso hace que pues, nosotros tengamos que meditar y ver si lo que queremos es que el programa continúe y explote y al final a través de esa explosión haya un tema de desasosiego social o tomamos el problema en nuestra responsabilidad y Director efectivamente Mon, hagamos perdón, algo. perdón, necesito saber por qué llegamos aquí. Bueno, indudablemente el problema es que el financiamiento del sistema, es decir, lo que aportamos al sistema no es suficiente para poder pagar los beneficios que salen del sistema. Mucha gente dice que es que la plata se la robaron. Recuerden que la caja tiene diferentes tipos de programas, el programa de enfermedad y maternidad, el programa de riesgos profesionales, administración y pensiones. Y en el programa de pensiones los únicos gastos que hay son las pensiones mismas que se pagan. No se paga ningún otro gasto porque el salario de los empleados y cualquier otro gasto sale del programa de administración. De tal A ver, forma, perdón, ¿sí o no? ¿Alguien se robó la plata? no se la robó a nadie. ¿Y No por sé. qué no alcanza ahora para las Porque, jubilaciones? como acabo de explicar, el financiamiento, lo que aportamos a la caja del Seguro Social, no es suficiente para poder pagar los beneficios que se han dado. Si usted diseña un beneficio que no tiene ninguna relación con los aportes que se tienen que hacer para poder tener ese beneficio, lo que pasa al final es que se genera un hueco, se genera un déficit que no está cubierto y alguien lo tiene que cubrir. Como decía la gente que se cubría, es que mi hijo, mi nieto, mi bisnieto lo va a pagar. Eso es una pirámide de Ponzi. Eso en todo el mundo, ministra, está penado. En todo el mundo esas pirámides en donde los primeros sacan provecho y los demás no tienen beneficio, está penado. Entonces, esos modelos que le llaman de Bismarck fueron modelos para financiar en un momento dado que los estados estaban creciendo justamente los sistemas pensionales con la idea de que después alguien iba a tener que poner el dinero faltante. El problema es que en Panamá desde 1941 estamos aportando muy poco para los beneficios que en general se dan y la diferencia en el tiempo nadie la cubre. Entonces llegamos a un momento en donde eso lo podíamos seguir manteniendo así si seguíamos teniendo pocos jubilados y muchos que cotizaran, pero cuando ya se jubilan mucho y no tienes casi cotizantes, pues tú no puedes mantener un modelo como ese y alguien tiene que pagar la cuenta. Y nos llegó el momento, el agua nos llegó al cuello, ya no tenemos el dinero suficiente para pagar y el que tiene que pagar la cuenta, por supuesto, es el país. Y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Ministro Chapman, la única forma era subir la edad de jubilación. No, eh, Tiene el micrófono apagado, creo que eso. ya, eso me siento de vuelta en la pandemia. Tienes el micrófono apagado. Síndrome de la pandemia. Casi. Bueno, primero, antes que nada, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes acá. Gracias por la invitación, ministra. Siempre que uno pueda ayudar a los conciudadanos a entender problemas de este nivel de complejidad, aquí encontrará un amigo dispuesto a contribuir a tratar de lograr hacerlo. Eh, no, hay muchas formas de equilibrar un sistema. Y lo que se trató de hacer aquí es que fuese el camino, la vía menos dolorosa o menos traumática. ¿Cuál alternativas habían o existen todavía que son traumáticas? Por ejemplo, aumentar la edad de jubilación aún más, aumentar la cuota de ambos, del trabajador y del empleador, aumentar la densidad de las cuotas, disminuir la tasa de reemplazo o la jubilación que se recibe. Es decir, hay una cantidad de los parámetros típicos que hacen, que tocan todos los países. El Panamá no es exclusivo. Pasa en Europa, en América Latina, en Asia, en Estados Unidos. El programa de Seguro Social tiene una situación financiera apremiante. Y lo que hicimos fue, ante el reto de la situación de pensiones que muy bien describió el director Mon, bueno, tratamos de pensar, como dicen, fuera de la caja. ¿Qué alternativas podemos hacer que sea lo menos dolorosa para la sociedad panameña?
y es la propuesta que hemos presentado al país, que primero no es una imposición, ni mucho menos eso, es parte de un proceso político en democracia. El órgano ejecutivo tiene la responsabilidad, y para eso es electo el presidente de la República y él designa a sus ministros, tiene la responsabilidad de administrar y de tomar decisiones. Parte de ellos son iniciativas legislativas y lo que hemos hecho es presentar una propuesta ante el país por medio de la Asamblea Nacional de Diputados, que es lo que manda la Constitución. Ese es el órgano por excelencia donde se debaten cambios legislativos y el trabajo de ello es representar a los ciudadanos que los eligieron. Antes de eso pasamos por todo un proceso de escuchar. No fue una mesa para consensuar y es importante decirlo. Hay personas que han comentado públicamente que esto no es un consenso. Es cierto, esto no fue un consenso. Esto fue un proceso diferente a los anteriores porque procesos anteriores no han dado resultados y nos han traído exactamente donde estamos hoy. Y si pretendemos un resultado distinto, nos iría mal repitiendo lo mismo. Así que hemos hecho un proceso diferente. Nos dedicamos por semanas a escuchar propuestas de diversos sectores muy heterogéneos de la sociedad. Se tomaron toda esa retroalimentación y todas esas propuestas y se encontró áreas de coincidencia donde hay convergencia. Y sí, hay que reconocer que se desecharon las que no cumplían con el prerequisito que mencionó en varias ocasiones el presidente de la República, es vamos a escuchar propuestas, y se tomará en cuenta siempre y cuando las mismas muestren que son viables, que son sostenibles, que pueden cumplir lo que prometen. Entonces, esas obligatoriamente de distintos lados, porque se recibieron muchas, se desecharon, pero se incluyeron en las que pudimos ver viabilidad y que pudieran demostrar que fuesen sostenibles. De allí construimos una propuesta que es la que se ha presentado al país por medio de la Asamblea Nacional de Diputados y ahora estamos en esta jornada de explicación y, si se quiere, de docencia para comunicar qué hay detrás de ello y cómo se armó esta propuesta. Y al final, después de muchos debates y discusiones, se tomaron las coincidencias y se priorizaron. Número uno, la caja de seguro social no será privatizada. Esta propuesta contempla una caja de seguro social del Estado panameño. Y quien les habla, y pueden buscar conferencias mías de los últimos 10, 15 años, siempre he sido un proponente de la caja de seguro social debe continuar administrada por el Estado. Es decir, siempre he estado opuesto a que sea privatizado. Mantengo esa posición ahora como la mantenía antes. Por características muy propias de la economía panameña, siento yo que hay actividades que pueden estar en manos privadas y otras tienen que estar en manos públicas. Y esta es una de ellas. Tiene que estar en manos públicas por las características y las complejidades en un país de este tamaño. Dicho eso es lo primero. Lo otro es que el sistema se mantuviese, que en algún grado importante hubiese solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Solidaridad es que se aporten recursos de terceros para apoyar y contribuir a que haya una pensión digna y que se garantice una pensión o una jubilación. Permítame un segundo, ministro Chapman, tengo que interrumpir ahí. Dos cosas. Estamos hablando... Pero, ¿qué pasa con la gente que gana salario mínimo? Tiene que trabajar 3 años más. ¿Me lo puede explicar alguno de los dos? Con mucho gusto ahí le está saliendo la vena de periodista que no deja al entrevistado terminar. Sometida en este momento. Y necesito respuestas concretitas y cortitas para poder ir. Tengo 25 preguntas ya para cada uno. Y me disculpo porque el cansancio que tengo de una semana pesadísima me pone un poco lento. Usualmente soy más rápido, pero ahorita admito que estoy lento. A ver,
está, primero, está compuesto de un mayor aporte de los empleadores públicos y privados de 3 puntos, que es un incremento de 70% de 4.25 a 7.25. El empleador. Sí, público y privado, gobierno y patrono privado, que es un montón de dinero. Estamos hablando de 500 millones adicionales por año. Es un montón de plata. De allí, lo otro es, los ciudadanos, por medio del Tesoro Nacional, van a estar aportando 966 millones de dólares al año. Es un aporte inmenso. Y lo otro, el único aporte que se le ha pedido a los beneficiarios o a los jubilados es que extiendan la edad tope de jubilación en 3 años, ambos para hombres y mujeres, 60 para las mujeres, 65 para los hombres. Pero como podrá explicar el director Mon, el que lo desee se puede jubilar antes, que es algo innovador. Voy allá, se puede jubilar antes y va a ser en función. Ahí voy para allá. Los 3 años es para que accedas a la máxima jubilación posible, que sería inclusive mayor, podría ser mayor a la que calcula el sistema actual. Ahora, si alguien decide, hombre, yo voy a seguir trabajando, pero quiero retirarme de este trabajo que tengo y estoy dispuesto a tomar un descuento por retirarme a los 55 años, por decir algo, lo puede hacer. Va a tener una pensión menor, pero ya se acogió a esa jubilación, lo puede hacer. Ahora dice, yo quiero la pensión máxima a la cual yo pueda acceder. Entonces la mujer le va a decir, usted trabaja entonces hasta los 60 y el hombre hasta los 65 para maximizar su pensión. Pero ahora mismo va a tener la opcionalidad de retirarse cuando quiera. O sea, eso es muy importante. Y eso es a partir de 7 años. O sea, todo el que le falte 7 años para jubilarse se mantiene en las edades actuales y en los términos y condiciones actuales. A partir de 7 se puede jubilar. Así es. Y lo otro que es muy importante, con el actual régimen de beneficio definido, la forma de calcular la jubilación o la pensión que ya saben que van a recibir se va a mantener intacta. No va a cambiar. Es decir, aquí hay lo equivalente a un periodo de gracia para esos que están en ese programa, donde se les garantiza esa fórmula para la jubilación. Esos son los 3 componentes. Y el otro que es muy importante, que alguien diría que es más administrativo, es mejorar la gestión de la administración de los ahorros, que es la cartera de inversión. Y les comento, alguien que ha dedicado más de 30 años de su vida a manejar carteras de inversión, le puedo dar fe que el rendimiento de la cartera de inversión de la Caja de Seguro Social de los pensionados en los últimos 50, 60 años o más, realmente deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque han tomado decisiones, no es que sean malas decisiones, que son decisiones pero muy han vendido simplistas. poco la plata. ¿Y qué hacen Claro, porque no se la simplemente roben? lo han hecho, no es que la plata ha estado depositada, por ejemplo, casi que a la vista en el Banco Nacional, ganando unas tasas de interés muy bajas. Cuando, si miramos, por ejemplo, lo que hace el SIACAP, lo que hace el APRA, el PRA, perdonen la hora, ya se da cuenta que estoy cansado. Sí. Tiene rendimientos mucho mejores, pero mucho mejores. ¿Y el PRA cómo queda con esta ley? Yo voy a hacer un resumen de lo que va aquí, porque yo creo que es importante puntualizar varias cosas, ministra. Primero, el sistema de pensiones actual estaba diseñado originalmente para pagar entre 10 y 12 años de pensión. Pero resulta ser que nosotros, mujeres que se jubilan a los 57 años, viven 29 años más después de la edad de jubilación y los hombres viven 22 años más después de los 62 años. La pregunta es, si el sistema estaba diseñado para pagar entre 10 y 12 años, ¿cómo es posible que entonces si la expectativa de vida crece y ahora vivimos 22 años y 29 años más, ¿quién paga la cuenta? Nadie. Esa plata que hace falta porque se diseñó para 12 y resulta ser que damos 29 o 22 si eres hombre, ha hecho que el día de hoy le falten al sistema 75.000 millones de dólares, es decir, un Producto Interno Bruto anual del país. Eso es toda la plata del mundo. Entonces, como es toda la plata del mundo y hay que repagarles como un préstamo, que si usted compra un carro
usted compra una casa, se tiene que poner una mensualidad si lo quiere amortizar en 20 o 30 años. Lo mismo, en vez de amortizarlo en 20, 30 años, lo amortizamos a perpetuidad, los 75.000 millones. Y resulta, ministra, que efectivamente para amortizar semejante cantidad de dinero, resulta que los modelos dicen que hay 3 partes que tienen que participar en el financiamiento. 1, el Estado; 2, los empleadores; y 3, los trabajadores. En las mesas que de alguna manera diseñó el presidente de la República para tratar de encontrar una solución a este problema, por supuesto, una de las cosas que salía con voz muy, muy alta era que queríamos que los empleados tuvieran el menor impacto posible dentro de esta reforma y que el garante de la sostenibilidad de este préstamo que había que repagar fuese el Estado con el mayor aporte y que efectivamente los empleadores equipararan el mismo aporte o un aporte casi igual al que daban los empleados al sistema de pensiones. Y en este momento encontramos que la mejor solución para hacer esto, la única que el Estado podía asumir, era aportar 966 millones, los empleadores aportar el 3% más de lo que aportan o 3 puntos más de lo que aportan, que equivale a 500 millones de dólares más, y que entonces los empleados siguieran trabajando 3 años más para tener los mismos beneficios o mejores de los que tenían en el sistema de hoy. Basado en eso se diseña el nuevo sistema. ¿Qué mejor beneficio recibe un trabajador hoy? 1, 2 y 3, muy cortito. Si tú estás en el sistema que le llaman de beneficio definido o exclusivamente de beneficio definido, tú te jubilabas con el 60% del promedio de los mejores 10 años. ¿De acuerdo? En el nuevo sistema te vas a jubilar o con ese porcentaje sobre los mejores 10 años o con una jubilación menor, porque ahora todo el sistema cambia a que tu ahorro, todo lo que tú has aportado se acumula en una cuenta y a la edad de retiro, a los 65 años, se usa ese ahorro para acceder y conceder una pensión con una fórmula. Si esa fórmula te da menos que lo que recibías en el sistema anterior, te quedas con la pensión del sistema anterior. Si esa fórmula te da un dinero mayor que el sistema anterior, te quedas con ese que es el más alto, es decir, el mejor de los dos. A ver, No puede elegir, te da la mejor siempre. Usted llega a la edad de jubilación, hace la fórmula que dice la nueva ley, y si esa fórmula da una pensión mayor a la que le daba el sistema anterior, se queda con la mejor. Eso durante los 7 primeros años. No, a ver, ministra, tal cual como se le explicó anteriormente. Hay varios grupos de personas. Los que le faltan 7 años para jubilarse o menos, a eso no se le toca al sistema. Así que ni se preocupen, sáquenlo de la ecuación, porque eso siguen tal cual como están hoy. Luego están los que cambian el sistema. Todos los que le faltan más de 7 años para la jubilación. Y dentro de esos que le faltan más de 7 años, hay un grupo que pertenecen al sistema viejo que se llama exclusivo de beneficio definido y que tiene unas características para determinar la pensión y empiezan con 20 años de cotizaciones a recibir el 60% y se le da 1.25% más por cada año cotizado. Eso da una fórmula y le da una pensión. Suponga que la pensión le da 62%. Suponga ahora que cuando él llega a la edad de jubilación y hace el cálculo con el nuevo sistema, que lo que hace el nuevo sistema es agarra todo lo que has cotizado, lo acumula con intereses y con esa acumulación, que se llama ahorro pensional, él va a una fórmula y con un factor multiplica ese ahorro y dice, me conceden tanto de pensión. Si esa pensión que sale del nuevo cálculo es mejor que la pensión que él recibía con el cálculo de la ley vieja, bueno, la ley que está vigente y que se propone reformar, se queda con el mejor de los dos cálculos. Así que nadie debería tener ningún problema porque no ve su pensión deteriorada. Hay otra parte de la población que le faltan más de 7 años para jubilarse, que son los que estaban en el sistema mixto. Esos que estaban en el sistema mixto, el de los jóvenes, resulta ser que en ese sistema se les quitaba 5% de su cuota y no podían ahorrarlo. Ya ese era un sistema de ahorro pensional, pero en donde se le quitaba 5% para contribuir a un sistema que le llamaban primer pilar solidario. Y cuando él veía su pensión minorada, iba a tener más o menos un 39-40% de jubilación. Con el nuevo sistema se le regresa el 5% que antes se le quitaba, se le devuelve el sistema de ahorro completito más intereses
Y eso sí, se le pide que trabaje 3 años más y cuando él llegue a la edad de jubilación, él se va a dar cuenta que su pensión va a ser muchísimo mayor a la que él recibía, muchísimo más que el 60% del promedio de los mejores 10 años. Ahora bien, como ese es el esfuerzo que se le está pidiendo a los trabajadores que trabajan 3 años más, pues ellos pueden decir, es que trabajar 3 años más para mí implica muchas cosas, me puedo enfermar, no puedo trabajar. Hombre, la verdad es que se le dio una flexibilidad importante al sistema y como dijo el ministro Chapman, esa es la edad máxima opcional para tu jubilarte. Ah, no te quieres jubilar a los 65 años, permítame, ministra, y te quieres jubilar 2 años antes, 3 años antes, los hombres para jubilarse a los 62 y la mujer para jubilarse a los 57, lo puedes hacer. Nada más que claramente la pensión que vas a recibir se te va a ajustar como si fuera una pensión anticipada y vas a recibirla menos porque la vas a recibir antes. Eso es todo lo que hace el ¿Y sistema. si me quedo unos años más, recibo más plata? Sí, claro, mientras más tiempo te quedes en el sistema de ahorro va a poder capitalizar más. De hecho, se abre otra figura muy similar, y usted acaba de decir, y el ministro, una figura importantísima, como la que es el PRA. ¿Qué es el PRA? Es un sistema que le permite al docente que ya cumplió 28 años de servicio poder tener una pensión temporal, o que le llaman puente, hasta la edad normal de retiro. Una mujer a los 57, un hombre a los 62. Porque antes con las jubilaciones especiales, usted sabe que los maestros se retiraban con el último salario a los 28 años de servicio. Entonces lo que hace el PRA es un ahorro que hace el maestro para poder a los 28 años poder acceder a ese diferencial que completa su salario, una pensión que le da su último salario, pero nada más se lo da por la cantidad de años que hay entre los 28 años de servicio. Si él, por ejemplo, tuviera una mujer y tuviera 50 años, de 50 a 57 años le paga la pensión de jubilación y a los 57 la caja del Seguro Social se la sigue pagando. Bueno, esa figura del PRA en donde el maestro ahorra y obtiene una pensión temporal hasta que le llegue la edad de retiro, se está incorporando dentro del sistema nuevo de pensiones como una cuenta que se llama ahorro voluntario, en el que el maestro, en el que cualquier persona puede poner cuotas adicionales con la idea de que, yo no me quiero jubilar a los 65, me quiero jubilar a los 62, con el mismo beneficio que recibía antes. Bueno, efectivamente, para que no me descuente nada, hago un poquito de ahorro adicional y con eso a los 62 años no veo mi pensión amigorada. La idea es de que haya toda la flexibilidad para que el ciudadano que se va a jubilar sienta que no está perdiendo. Es que no tengo capacidad de ahorro para poner eso y me quiero jubilar a los 62 con los mismos beneficios. Eso no se puede, ministra, porque ya explicamos que el esfuerzo es tripartita. Okay. El Estado pone una parte, los empresarios otra y los trabajadores otra. Tengo 85 preguntas. El ministro Chapman me pidió la palabra y después vamos a hacer un boxeo de preguntas y respuestas. Voy a ser muy breve. Lo primero que los invito a que el domingo vean los programas de televisión de debate abierto y radar, donde participamos los aquí presentes y el ministro Fernando Boy. Eso fue una cuña gratis. No, sí, no, porque ahí es que a esa hora temprano hoy en la mañana estaba más fresco yo, así que probablemente es más claro la explicación. Y menciono esto para llegar a lo siguiente, a la primera pregunta que me hizo la ministra. ¿Hay otra fórmula de hacer esto? Sí, por supuesto que sí. Pero esta propuesta que se ha presentado, y mencioné realmente lo de debate y radar, porque van a ver que en debate me preguntaron, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente, ministro? Le digo, me siento bien, estoy bien, y sobre todo con la conciencia tranquila, porque lo que hemos presentado me permite ver a la generación de mis hijas y de sus hijos a los ojos y decirle, esta propuesta que estamos presentando es sostenible de manera indefinida y no le estamos pasando la cuenta a ustedes. No estamos pateando la lata como típicamente mal hemos hecho en Panamá. Esto lo puedo ver en la cara y decir, esta cuenta no se les está pasando a ustedes. Ahora, se pueden cambiar las variables, no subir la edad, que el Estado cotice menos, no subir el empleado, por supuesto que sí. Pero si tocamos eso, muy probablemente el cálculo no va a estar en equilibrio y vamos a estar de vuelta en esto en 7, 10, 12 años
y si no, sí le vamos a pasar la cuenta a nuestros hijos y a nuestros nietos que la van a pagar. Y cuando estemos en el hecho de muerte, nos va a decir, usted me pasó la cuenta y ahora la estoy pagando yo. Así que cuando me preguntaron esta mañana, yo tengo esa enorme tranquilidad de, Dios mediante esto se aprueba lo más cercano a esto, yo poder estar en ese momento de mi vida y sentirme, no le pasamos la cuenta a la siguiente generación. Una pregunta, permítame, voy a hacer muchas preguntas que me están llegando. Mucha gente tiene salarios muy bajos, jubilaciones muy bajas, y que con el tiempo no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos básicos de la canasta. ¿Cómo hacemos con esa gente? Bueno, buena pregunta. La verdad es que el sistema genera pensiones. No, tienes el micrófono apagado. El sistema genera pensiones que ahora se ajustan cada año al costo de la vida. Ya no vamos a tener jubilados en las calles peleando porque de alguna forma... Momento. ¿El sistema solo va a generar aumentos? No, por supuesto, el sistema con todos los aportes que se están logrando de los empleadores, de los trabajadores y del Estado, permite que todas las pensiones que actualmente se tienen y se pagan, permitan hacer ajustes anuales que las pongan al nivel del costo de la vida. Es decir, que toda pensión que se otorga de aquí en adelante y las que ya se han otorgado, cada año se ajustan de acuerdo al índice de precios al consumidor, que es la actualización para que las mismas tengan el valor correcto y no se deterioren de acuerdo al incremento del costo de la vida en Panamá. Lo cual es muy bueno, porque así ya no tendrás personas jubiladas peleando en la calle de que no les alcanza su cheque de jubilación porque se ha quedado muy atrás con respecto a los incrementos. ¿Cuál es el aumento que le van a dar cada año cuando suba el costo de la vida? El índice de precios al consumidor que publica la Dirección Nacional de Estadística de la Contraloría Nacional de la República genera cuál ha sido la variación en los precios de un año a otro. Eso se llama el índice de precios al consumidor, y esa variación es la que permite que usted efectivamente indexe las pensiones o ajuste las pensiones al costo de la vida. Ella refleja el cambio en los precios del mercado y el valor de compra, por supuesto, que tiene cada una de las pensiones. Así que al ajustarla, se ajusta ese valor de compra de una manera correcta. Pregunta, ¿cómo influyen los cambios de la ley del Seguro Social a la ley del PRA que pagamos los docentes? Una no tiene que ver nada con la otra. Recuerden que les acabo de explicar que la ley del PRA es una pensión puente para un docente que quiere jubilarse o que de alguna manera quiere recibir un beneficio antes de que llegue a la edad de jubilación. Una mujer que tiene 28 años de servicio con 49 años, porque hay maestras que de verdad comienzan muy jovencitas a educar y a cotizar, pues después de 28 años quieren estar recibiendo su pensión de jubilación, pues se les da una pensión a esa edad y hasta los 57 años como pensión puente, así se llama, la pensión puente. Y después, cuando cumplan los 57, que es la edad de retiro normal de la caja, de ahí le comienzan a pagar efectivamente su jubilación. Claro que se afecta con la nueva ley, porque en la nueva ley le piden a la mujer que trabaje 3 años más. Pero el PRA está diseñado para dar una pensión puente hasta los 57, no hasta los 60. Entonces, obviamente van a ver 3 años que no van a tener esa pensión puente porque lo que han aportado para el PRA no les alcanza para comprar esos 3 años más y entonces comenzar a recibir la pensión que le otorga el nuevo sistema. Así que el que quiere que después del PRA enseguida comience su pensión de jubilación, tendría que acogerse, como quien dice, a la jubilación anticipada del nuevo sistema de pensiones, con un ajuste en el valor de su pensión para poder irse a los 60 años en el caso de una mujer y 62 años en el caso de hombre. ¿Se entiende eso, ministra? No, o sea, la mujer de los 57, si yo soy maestra y digo, quiero jubilarme a los 57 años, ya consumí el nuevo en el nuevo sistema tengo o cotizar más o llegar hasta los 60. En el nuevo sistema, usted tiene una jubilación a los 60 años. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Uh-huh. Si usted se jubila 3 años antes, esa jubilación se le tiene que ajustar, ¿ok? El PRA estaba diseñado para pagar una pensión puente hasta los 57 años, no más allá, ¿ok? Como el sistema nuevo lo que hace es incrementa el número de años para jubilarte,
entonces la pensión del PRA llega hasta los 57 y te quedan 3 años que tendrías que esperar para poder jubilarte en el nuevo sistema. Okay. Entonces, como el nuevo sistema tiene opcionalidad, si ella quiere tener una jubilación continua, tendría que acogerse a una anticipada del nuevo sistema para enseguida correr. ¿Me explico? Sí. Eso le pasa también al hombre. En el caso del hombre no es tan es dramático igual, porque tendría que esperarse hasta los 65, ¿no? Pregunta, ¿de qué manera se protegerá la autonomía de la Caja del Seguro Social y el destino exclusivo de sus fondos para el beneficio de los cotizantes, evitando que estos recursos se utilicen para otras necesidades del Estado? Bueno, nunca, y eso es importante que los panameños lo entiendan y traté de decirle al principio a todos. Primero, tomando las palabras del ministro Chapman, la Caja es autónoma y pública y se mantendrá pública. Así lo dice la ley, no se privatiza. Y segundo, nunca se han usado los recursos del sistema de invalidez, vejez y muerte, es decir, el de las pensiones, para ningún otro recurso que no sea para pagar pensiones. Todo lo que aportamos va a un fondo y ese fondo se usa para pagar únicamente las pensiones. Perdón. En algún momento se usaron los fondos para programas de vivienda, para programas no sé qué, y se robaron una plata. Bueno, ¿o no? eso son inversiones. Eso no quiere decir que alguien se haya robado el dinero. Alguien se equivocó en ese momento y utilizó los fondos para invertir en instrumentos que no tenía por qué la Caja invertir. Y eso es lo que el ministro Chapman trató de decir hace un momento, que las inversiones en esta nueva ley se modifica, se le da de alguna manera unos principios de inversión modernos que permiten garantizarle a todos los panameños que esos fondos van a estar invertidos con responsabilidad y siempre ligados a un buen retorno, lo que no pasa hoy. Una caja no puede estar invirtiendo o prestándole directamente a las personas, a jubilados, préstamos personales, vivienda. La caja tiene que pagar pensiones, ese es su objetivo, y tiene que dar servicios médicos, ministra. No tiene que estar haciendo este tipo de actividades que son propias de otras instituciones como los bancos, porque se puede equivocar como se equivocó en aquella época. Ese blindaje es el que se está dando en la nueva ley para no permitir este tipo de cosas. Esta ley tiene más cosas y tienen que ver con la atención en salud, y lo único que nos hemos dedicado en los primeros 40 minutos de hablar de las jubilaciones. Eso es lo que le interesa a la gente. Dice, ¿qué medida piensan aplicar para las empresas que no cumplen con el pago de sus cuotas? Bueno, la Caja del Seguro Social, primero, está comprometida de aquí en adelante, y siempre lo ha tenido que estar, con el cobro de la cuota obrero patronal. Por supuesto, hay que perseguir a todo el que se robe cuotas obreras, a todos. La mora en este momento, ministra, del sector privado asciende a 320 millones de dólares. Ojo, 320 millones que una vez que lo cobres, ya no tienes mora, hay que ir a cobrarlo, pero esos 320 millones no son realmente la solución en un año, porque fíjense que el aporte del Estado solo de un año son 977, el aporte de los empleadores es de 500 millones. Entonces, indudablemente 300 millones no hay. El micrófono. Tenía el micrófono. Es que esto, la tecnología es un problema. Estos viejitos que no tienen de tecnología tienen un problema serio. La morosidad es un tema que la Caja del Seguro Social definitivamente va a atacar. Nuestro espíritu es recobrar las cuotas obreras patronales que todo aquel que quiere evadir no pueda hacerlo. Van a haber medios digitales que van a permitir las denuncias, van a haber toda una campaña de persecución al que de alguna manera no ha pagado a tiempo su cuota obrera patronal. Dicho esto, y viendo todo el compromiso que aparece en la ley de nuevas penas, de todo lo que va a hacer la Caja del Seguro Social para perseguir esto, y que fue un pedido también de las mesas de trabajo, la cuota obrero patronal que se debe hoy, la mora que se debe hoy, son 320 millones en el sector privado y 112 entre municipios y alcaldías, que no es el gobierno central. ¿Y cómo van a hacer para poder? Y esos 300 más 112 hay que ir a perseguirlos. Parte de ello tiene que saber la población que ya es incobrable, porque todo aquello que está a más de 3 años es muy difícil que se pueda cobrar. Pero digamos que si se cobra el 60% persiguiendo a todos esos morosos, ¿cuánto puedes cobrar? Imagínate que sean 300 millones de dólares. 300 millones de dólares
no es, y es una vez lo cobro y ya no tengo mora, no es el dinero que va a resolver el problema de la caja del Seguro Social. Solo un año de aporte del gobierno son 900 millones y solo un año del 3% de los empleadores son 500 millones de dólares más. Eso le da una dimensión a la población del tamaño del problema. Entonces, sí, hay que ir a perseguir a los morosos, hay que ir a perseguir a los ladrones, se les va a perseguir, pero aunque se les cobre el total, eso no va a arreglar la grave situación que hay hoy, y por eso las tres partes tienen que aportar al problema. Una con trabajo y las otras dos con un incremento en la cuota empleadora o patronal, y el gobierno con un aporte y sin precedentes, porque no ha habido un aporte tan grande, tan responsable como el que de alguna manera el gobierno va a poner de aquí en adelante. Y son aportes anuales, ministro, anuales a perpetuidad. Ministro Chapman, si el Estado tiene que poner 1.000 y pico millones de dólares, o 900, no sé cuántos millones de dólares, ¿de dónde va a salir esa plata si no del bolsillo de todo el panameño? ¿No hay una fórmula para que la caja funcione sin que haya tanto sacrificio? Sin poner esos recursos por parte... El micrófono, por favor. ¿Está prendido? Sí, está prendido. Oh, ya vieron que me están regañando. Activa el micrófono. Ese aporte del Tesoro Nacional, de los contribuyentes vía el Tesoro Nacional, es muy grande. Es para que sea menos traumático los ajustes que requiere el programa de invalidez regional. Y eso viene conjugado por los otros elementos. O sea, es un rompecabezas donde todas las piezas juegan su parte. Está aumentar los rendimientos de los ahorros, siempre preservando los ahorros, protegiendo los ahorros, pero aumentando sus rendimientos que se pueden lograr. Se puede lograr sin necesariamente tomar más riesgo, más el aporte de los trabajos. ¿De dónde vendría eso? Y yo, a raíz de esto yo creo que se empiezan a comprender algunas políticas públicas que ha estado tomando este gobierno, pensando que este día iba a llegar. No sabíamos el monto exacto que se iba a aportar, pero sabíamos que se iba a tener que aportar algo para alcanzar este equilibrio. Uno de ellos es la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que cuando se modificó, se solicitó eliminar el aporte excedente del Canal de Panamá que iba hacia el Fondo de Ahorro de Panamá, que es producto también de casi todos en la mesa, director, nos pidieron eso. Cuando estábamos escuchando, nos pedían que se ponga dinero en el canal. Bueno, eso se llevó en esa ley. No se aprobó la eliminación permanente, pero se aprobó una suspensión de 3 años. Como ministro, yo propuse una eliminación total. Ya el próximo año, eso lo estimaba que aporte por lo menos 300 millones de dólares de los 966. Estamos hablando de casi una tercera parte. Y de ahí va a irse incrementando. Aparte de eso, de lo que ya entraba al Tesoro, el excedente que entraba al Tesoro versus el año pasado también va a ir a ese programa. O sea que ya estamos hablando de 350, probablemente va a llegar a 400 millones. Más de la mitad de lo que hay que aportar está viniendo del canal. Y eso es importante que todos los beneficiarios lo sepan. Más de la mitad del aporte, y los contribuyentes, para que sepan que más de la mitad de lo que se le va a estar aportando al Tesoro Nacional viene del canal. De lo otro, se hizo una propuesta que sí nos prosperó para eliminar o reducir el incumplimiento tributario. Y hablo de incumplimiento versus evasión porque son instrumentos legales que permiten pagar menos impuestos. Y lo que propusimos era eliminar el uso de esos instrumentos que legalmente permiten tributar menos para aumentar la recaudación, que vamos nuevamente a regresar a la Asamblea en el periodo ordinario a partir del próximo año a volver a proponer esto. Y si a eso lo conjugamos con una reducción, digamos, de 10% de lo que sabemos que se evade, logramos cubrir los 966 millones. Y ahí les muestro una, nada más en el ITBMS, si ahí podemos hacer realmente mover la aguja. Y esto es un mensaje que lo he mencionado varias veces y se lo comparto a ustedes. Se le digo, panameño, pide tu factura fiscal porque ahí está tu jubilación. Claro. Pide tu factura fiscal porque ahí están tus medicinas.
cuando vas a la tienda del barrio, cuando vas a la ferretería, pide tu factura fiscal porque allí está la plata para pagar todas estas cosas. Ok, ahora necesito respuestas rápidas. No sé si sea posible. Pero hemos pasado mucho tiempo hablando de jubilaciones y no hemos hablado de salud. No hay medicinas. ¿Cómo se va a corregir eso con la nueva ley? Bueno, en principio la ley ya supone, y así también se pidió en la mesa, y se oyó el clamor de la gente, una cantidad de exoneraciones a peticiones que había que, o controles que había que pedir de manera previa para poder comprar los medicamentos de una manera tanto directa como en procedimientos especiales, como a nivel de las propias licitaciones regulares que se hacían. Así que se están pidiendo a través de la ley exoneraciones a esos controles previos que se tenían para efecto de la compra de los medicamentos, porque sabemos que hay que cumplir. Perdón, director, ministro. Lo que aquí cuesta 100, en Colombia cuesta $1. ¿Cómo se hace eso? Adelante. Bueno, ahí estamos mezclando temas. Uno, más del 80% de los panameños buscan o consumen sus medicamentos o adquieren sus medicamentos vía el sistema público. Llámese MINSA, Caja de Seguro Social y otros del Estado. De esos, mayoritariamente de la Caja de Seguro Social. El mercado privado es la diferencia, es menos del 20%. ¿Y al Seguro Social le cuesta más barato las No, al medicinas? Seguro Social tiene una capacidad de compra espectacular. Es decir, lo que le cuesta a una farmacia privada comprar un medicamento, a la Caja de Seguro Social le cuesta una fracción de eso, porque tiene economías de escala y tiene músculo para comprar mejor. Ahí sí es, el volumen le permite comprar a precio. ¿Y por qué ha habido tanta escasez de medicamentos? Que eso no tiene nada que ver con el precio, eso es gestión y es administración. No tiene que ver con los precios, eso es importante. Hay una cadena, y perdón, ministro, hay una cadena casualmente de autorización que tiene que pasar cualquier institución para poder comprar cualquier tipo de bien dentro de nuestro país, y cuando es una institución pública, por supuesto, más. Esos controles que vienen desde las propias juntas directivas de las instituciones, luego del SENA, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, y luego de Contraloría, hacen que los pasos, ministra, para que uno pueda comprar un bien y llevarlo a las manos de un beneficiario final, sea un dolor de cabeza. Se hace una ley 419 para comprar medicamentos, y todo ese proceso, todo ese vía crucis, hay que pasarlo, y todavía con mucho más rigor, producto de que lo que estamos buscando es eliminar la corrupción, por supuesto, en la cadena, para poder comprar el bien. Pero en esa medida que apretamos todo el flujo para que no haya corrupción, y ojo, mientras más apretamos las leyes y ponemos más trabas, peor va a ser la trampa, porque mientras más complicada es la ley, más echa la trampa. Entonces, si queremos hacer algo para comprar medicamentos y resulta ser que tenemos todos estos procesos, ¿cómo llevamos un medicamento rápido a las manos de todos los panameños? Bueno, lo que ha pasado es eso, la caja se desabastece de manera muy rápida porque nos demoran 6 y 7 meses los procesos de licitación de medicamentos. ¿Usted sabe lo que es eso? Y porque una vez que se hace el proceso de licitación, como dice la ley, lo impugnan y tienes que empezar de nuevo. Entonces los asegurados no tienen efectivamente los medicamentos a tiempo. Entonces, ¿qué se está pidiendo en la ley? Que efectivamente la Dirección General de la Caja del Seguro Social aumente ciertos límites, quite controles, no el control final de Contraloría, quite ciertos controles que no tienen sentido en la compra de medicamentos. Entonces, esas cosas no pueden seguir pasando, y eso es lo que está promoviendo esta ley. Mr. Chapman. Sí, el desabastecimiento de medicamentos no tiene nada que ver con que no haya suficiente, los recursos están, es administrar el proceso de gestión. Así que eso, y el tema del precio de los medicamentos en el mercado privado, hay una solución para eso, también está plenamente estudiado, pero no viene en este caso, o sea, no aplica esta ley. Eso es otro capítulo que en su momento está identificado el problema y en su momento lo atenderemos. Preguntas y respuestas cortas. ¿Habrá un plan para los independientes, ya que actualmente intenta pagar seguro y no se puede? Sí, así es. Habrá un plan para los independientes en donde se incentiva a partir del salario que quieras cotizar, tus aportes los vas a poder hacer a la Caja del Seguro Social. ¿Y va a ser flexible? Y va a ser flexible
para la parte de salud. Si quieres cotizar, es obligatorio cotizar para la parte de pensiones, pero vas a tener un descuento que no tiene, por supuesto, la parte que no es independiente. Y la parte flexibilidad asalariada. ahora de que tú escoges de cuánto ingreso cotizas. Exacto. Tú tienes la flexibilidad. Antes la ley te ponía un mínimo ingreso anual, un mínimo ingreso mensual para cotizar de $800. Ahora se elimina eso de tal manera que un bonero, un billetero, gente que maneja taxi pueda realmente... Ahí de nuevo. Se elimina el límite para que un bonero, un taxista, uno que vende lotería, pueda cotizar sobre el salario que quiere. Eso no estaba en la ley anterior. Tú tenías que cotizar sobre un salario mínimo, sobre un ingreso, perdón, mínimo como independiente de $800. Eso se flexibiliza con la idea de que todo el mundo pueda ahorrar y tener los beneficios de un buen retorno dentro de los sistemas de ahorro de la caja. Es decir, si tu ingreso es $1,000 al mes y tú dices, yo nada más quiero cotizar por 600, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, antes no podías hacer. Y la cotización resulta ser un poco menos del 9% de ese total. Exactamente, porque para un asalariado la cotización para el tema de pensiones es 18%. Para un independiente lo que se hace es que si ganas 1.000, la cotización es el 18% del 52%. En vez de cotizar sobre 1.000, cotiza sobre 520. Así que estás cotizando casi la mitad de la cuota de un asalariado. Así que si no hay un incentivo como ese para cotizar y además sobre el salario que quieras declarar, pues no sé de qué otra manera se puede hacer, ¿no? Ahora, ahí es importante, ministra, ¿por qué el valor de administrar mejor los ahorros? Porque eso se vuelve atractivo. Es decir, ahí hay un ente que puede ahorrar a rendimientos superiores a los que yo puedo conseguir por el músculo también. Por la cantidad de plata que tiene seguro. Así es. Las personas que no logran completar su cuota para su jubilación, ¿qué pueden hacer? Bueno, obviamente hay muchas personas que uno o 2 años dejan de alguna manera aportar. En este sistema de ahorro pensional, las cuotas que aportaron están ganando intereses y mientras él no cotice, eso sigue ganando intereses hasta que él vuelva a poder cotizar porque tiene un trabajo o porque pueda hacer trabajos eventuales y él pueda cotizar a eso. Eso se va a poder ir acumulando porque recuerde, ya la pensión no depende de las cuotas, sino del monto ahorrado en tu cuenta pensional única solidaria. Eso es los ahorros de cada persona. Exacto. Que va a poder obtener mejores rendimientos. O sea, si tú vas a un banco y depositas una cuenta de ahorros y te ganas 2 y pico, 3%, aquí vas a poder obtener mayores rendimientos sobre tus ahorros. Así es. Okay. Los que están dentro de los 7 años pueden dar cuotas adicionales para jubilarse, para mejorar su jubilación. Hombre, la idea es que el sistema para los que les falta 7 años o menos para la jubilación sea el mismo. No esperábamos que él participe del sistema de ahorro voluntario, pero lo puede hacer porque es voluntario el nuevo sistema. Esto es como un Profuturo o un Progreso que están a nivel privado, pero ahora la caja entra en la dinámica de competitividad de administración de esos fondos de ahorro voluntario. Lice pregunta, ¿cómo se justifica que un docente que labora y cotiza durante 38 años no se jubile con el 100% de su salario? Bueno, que no sé de qué está hablando. En general nunca se ha jubilado con el 100% de su salario. Nadie en el mundo se jubila Nadie con el se jubila 100%, con el 100%. nadie. La fórmula actual de la caja del policía, seguro. ¿no? Bueno, son son jubilaciones especiales. jubilaciones especiales que no tienen nada que ver con la caja, ministra. La caja no administra esas pensiones, eso no es problema del director ni de la caja del Seguro Social. Esos son incentivos que ellos tienen a través de sus ministerios y de entes diferentes. La caja paga de acuerdo en la ley actual a una fórmula que otorga el 60% del promedio de los mejores 10 años con 240 cuotas y te va dando un porcentaje adicional por cada año. Y créame, ¿Y aunque cómo va cotice... a ser ahora? Ahora, como ya expliqué, usted agarra todos esos aportes forman un ahorro para cada persona y del ahorro que usted tiene a la edad de jubilación, esos ahorros se multiplican por un factor y dan la pensión. ¿Me explico? Y esa pensión es, en principio, dependiendo del tipo de pensionado que sea, si es después, le faltan más de 7 años y pertenece al sistema exclusivo de beneficio definido, recibe o esa pensión o la que le daba el sistema actual, la que sea mayor de las dos. Si es del sistema mixto, recibe la pensión que sale de allí porque es mucho mayor
a la que le daba el sistema actual. Y si es una persona nueva que entra al sistema, pues va a tener una pensión muy buena por los rendimientos efectivamente que se tienen muy superior al 60% de lo que hoy le da la ley. Señor Mons, director Mons, ministro Chapman, mucha pregunta de gente que dice, ¿quién me garantiza que cuando me toque jubilarme no me voy a jubilar con menos plata de la que se jubilan hoy? Acabamos de explicar, ministra, que todo el que se jubile hoy, de los que le faltan más de 7 años, primero, los que le faltan 7 años o menos para llegar a la edad de jubilación, no se tienen que preocupar porque van a seguir jubilados con la misma fórmula de hoy. Así que eso no les cambia el sistema, así que hagan switch a su cabeza y váyanse a hacer otra cosa porque no les tiene que preocupar este sistema porque a ellos no les cambia nada. ¿A quién le cambia? Al que le faltan 7 años o más para la jubilación. Pero acabo de decir que al que le faltan 7 años o más para la jubilación, resulta ser que cuando haga su cálculo a los 65 años, si la pensión que obtiene de la nueva fórmula es menor a la que le daba el sistema actual, o el viejo en ese momento, si la ley se aprueba, se le da la mejor pensión de las dos. Entonces el sistema está garantizando que usted siempre tiene una pensión mayor o igual a la que recibe hoy. Hablando de garantías, les puedo dar seguridad que si no hacemos nada, va a empezar a recibir una menor pensión cada año y va a llegar un año donde va a recibir 0. Exacto. Eso es importante. O sea, aquí por eso estamos aquí. Aquí es hacer o no hacer. No hacer, es decir, estoy dispuesto a que en el año 25 reciba 20 centavos menos por cada dólar y voy bajando, al 29 voy a recibir con suerte 50% de la jubilación actual que recibo y ahí va decreciendo hasta desaparecer. Es decir, no hacer nada es renunciar a la pensión. Eso sí eso es una garantía. ¿Qué vamos a hacer para pagar lo que el dinero deudado a la caja? ¿Cuál dinero deudado a la caja, ministro? Todos los empresarios que no han pagado seguro social, que han descontado al trabajador y no se lo han pagado al seguro. Bueno, volvemos a lo mismo. Ya esa pregunta la acabo de explicar. Hablamos de la mora. Dijimos que la caja está implementando sistemas de cobro coactivo dinámicos. Vamos a estar mandando los respectivos emails que no se mandaban para cobrar a tiempo. Apenas te atrases 15 días, te vamos mandando tu mensaje que te apersones a pagar. Si al mes, después de mandar el segundo mensaje, no pagas, ya irán a tu oficina a cobrarte de manera coactiva porque la caja tiene jurisdicción coactiva. Ahora bien, es importante que entendamos que la mora que actualmente se tiene se va a ir a perseguir, pero una vez que se cobre, ya se cobró, y si seguimos en este proceso de ir limpiando todas las cuentas y de no permitir que nadie se atrase en el pago de sus cuotas, ya no vamos a tener problemas de que efectivamente alguien se robe cuotas o bonos patronales. Ministro Chapman, brevísimo. Sí, importante es cuánto ahorro se necesita sin hacer nada para pagar todas las pensiones que tenemos hoy en día. 75.000 millones. Ójanse eso, casi el tamaño de la producción anual económica del país. La mora que hay total acumulada no llega ni a 1% de eso. O sea que esa leyenda urbana de que cobramos hasta los muertos y vamos a pagar las pensiones es falso. No hay 75.000 millones de dólares por pagar. Eso es falso. Es una leyenda urbana que no es cierta. Pero ¿por qué la caja está en Perdón. ¿Por qué la caja está en este déficit? Aquí hay una pregunta. Todos sabemos que ese déficit se debe a que los funcionarios que han saqueado al país por décadas se robaron la plata. Ya expliqué hace un momento el por qué fue la primera pregunta. Micrófono abierto, por favor. Abre el micrófono. Ya expliqué hace un momento el por qué fue la primera pregunta. Y dije, el problema de la caja del Seguro Social es que el diseño estuvo mal. Estaba diseñada para pagar 10 años de pensión cuando la persona se jubilaba. O sea, estaba 10 años, ministra, desde los 57, imagínese, 10 años más. Pero estaba diseñada para que nos muriéramos a los 67 exactamente, años. Porque la expectativa de vida era otra en aquella época. ¿Y qué resulta? Que hoy vive una mujer 29 años después de la edad de jubilación. Afortunadamente vivimos más, y 22 años el hombre. La pregunta es, ¿quién paga la diferencia? Yo siempre uso una frase, ministra, que me encanta decirla. El peor enemigo de cualquier reforma social es la realidad. No nos gusta oír, incluso usted, cada vez que pregunta esto, lucha con que de alguna manera le contesten que lo que aportó no era suficiente para comprar los beneficios que tiene. Yo también lucho con eso,
pero esa es la única realidad que hay en nuestro sistema. Nuestro sistema se diseñó de una forma, pero resulta ser que nunca se cambió en el tiempo, no se fue ajustando y fue generando unos déficits de dinero que empeñaron hasta nuestros nietos y que ahora los tenemos que pagar. Nos guste oír esa realidad o no. Aquí en el sistema de pensiones, vuelvo a repetirlo una y otra vez, esa leyenda urbana de que se robaron la plata no existe. Nosotros hemos recibido beneficios por más tiempo del que fueron diseñados y no hay el financiamiento en el sistema para pagarlo, y eso ha provocado, como dice el ministro, que hoy tenemos acumulado un préstamo por pagar de 75 mil millones de dólares. ¿Qué hizo el presidente de la República? Señores, no podemos empeñar a nuestros hijos a futuro. Tenemos que mirarlos a la cara y saber que van a tener una pensión. Así que cortamos el problema hoy, decimos que todos los nuevos entrantes vayan a tener una pensión que sea sostenible, que no estén en este estrés, y resolvamos el problema que tenemos acumulado todos los que estamos vivos hoy. Hasta aquí llegó el problema y paguemos los 75 mil millones. ¿Cómo? Con tres variables: aporte del Estado 966 millones de dólares, aporte de los empleadores con 3% más de la cuota patronal y aporte de 3 años más de trabajo del trabajador, porque es un aporte, eso vale dinero, lo sabemos, pero es que el esfuerzo es muy grande y lo tenemos que hacer todos, si no este país se va por la borda, ministra. Okay. Es primera vez que yo ocupo un cargo público, ministra, y como ciudadano soy uno de los que ha heredado este problema. Y estamos aquí tratando de encontrarle soluciones al problema y hemos planteado una potencial solución. Haciendo historia, escuchando su pregunta, yo sí recuerdo de joven cuando estaba en el colegio que hubo malas inversiones, si no mal recuerdo, a fines de los 70, inicios de los 80, donde se perdió mucho dinero. Y ahí podríamos decir si se robó dinero o no se robó, muy probablemente estamos hablando de hace 40 y tantos años. En lo que va de los últimos 3 décadas, yo sí realmente en lo que es pensiones, lo que son las jubilaciones, el programa de invalidez, vejez y muerte, realmente yo no he escuchado específicamente allí de que se hayan robado dinero, de que haya habido malas administraciones en el resto de los programas de la Caja de Seguro. Yo no puedo dar fe de ello. Ahora, lo que sí puedo dar fe es que el rendimiento que se obtenían de los ahorros era paupérrimo. O sea, si usted hubiera sido la administradora de esa gestión, los despide a todos. Simplemente porque su rendimiento era bajísimo, porque es muy como decir, yo no voy a tomar riesgo y todo lo coloco en el Banco Nacional y que me pague el 2%. Eso, ¿me explico? Eso no tiene ningún... cuando puedes comprar un bono del Banco Nacional que emitió una hipoteca y que te pague 5%, 6%. Sí. Cosas tan sencillas como esa. Tengo un par de preguntas. Ministra, el ejemplo más grande es el PRA. ¿Cómo la institución administra el PRA? Y el PRA tiene más de 5% de tasa de retorno, pero la Caja del Seguro Social en el programa de invalidez, vejez y muerte no. Es que resulta ser que las inversiones que se hacen en el PRA tienen una estructura y unos principios diferentes a los de la Caja. Bueno, eso se está cambiando para que casualmente haya un principio rector en todo lo que hace la Caja del Seguro Social. Este es un programa para docentes y están muy preocupados por el PRA. El PRA tira a esta ley, modifica o toca, o la plata del PRA se toca o se mueve o se cambia. Nada, del PRA no se cambia nada, sigue igual. La única diferencia, como ya expliqué, es que sí, claro que les va a afectar porque el PRA estaba diseñado como una pensión puente para dar una pensión adelantada a los 28 años de servicio, cuando una docente es muy joven todavía para jubilarse, y darle una pensión hasta que llegue a los 57 años. Y entonces enseguida empezar la pensión de la Caja del Seguro Social, de tal manera que ella se jubilaba con sus 28 años de servicio. Por supuesto, ahora al subir la edad de jubilación del sistema normal de la Caja, queda un vacío de 3 años que dirán, ¿y entonces quién me paga ese vacío? Bueno, es que tendrían que entonces aportar más dinero en el PRA para comprar más ese acceso de los 3 años. Ok, otra pregunta, ¿se va a regular la cantidad de beneficiarios? Eso no tiene nada que ver con el programa de salud de pensiones. Eso es del programa de salud, y ciertamente el programa de salud, y vale la pena que haya hecho la pregunta, tiene problemas muy similares a los de pensiones. En 5 años
el programa de salud va a agotar sus reservas completas y los ingresos no van a alcanzar para pagar el gasto de pensiones, porque el gasto médico ha ido incrementando muchísimo y los ingresos no alcanzan para pagar esos gastos. Por lo tanto, la única solución que hemos encontrado para no tocar el bolsillo de los panameños es entender que si la caja con 1.500 millones, que son los ingresos del programa de salud, sirve al 70% de la población, pero el Ministerio de Salud con 2.000 y pico de millones sirve el 30% de la población, que son los que no son trabajadores formales, entonces automáticamente si tú sumas esos dos presupuestos, como 2.000 millones solo es al 30 y 1.500 es al 70, no hay que ser físico cuántico para saber que cuando juntas los dos presupuestos, eso te tiene que alcanzar para servir al 100% de la población y te va a sobrar dinero. Entonces lo que hace la reforma de salud es buscar eliminar esas dualidades y de una vez por todas tratar de que de verdad esa integración que tanto se ha hablado por tantos años se dé de una manera ordenada y se verifique que efectivamente tenemos un sistema único integrado y que hay un solo sistema de salud para todos los panameños, porque no podemos haber panameños de una clase que reciban salud y panameños de otra clase que reciban otro tipo de salud. Y en eso estamos comprometidos con esto. Ahora, que el nivel de beneficiarios que está cargando la caja es altísimo, por supuesto que sí. Tenemos 3 millones de asegurados y de esos 1,5 millones son cotizantes. Quiere decir que el otro 1,5 millones son beneficiarios. Y el 1,5 millones pagan cuota de salud y el otro 1,5 millones no. Pero reciben los mismos beneficios o más que los principales. Entonces ahí tenemos que hacer algo. No hemos hecho más que poner una pequeña cláusula en la ley que diga que se puede pedir, de acuerdo al reglamento, algún tipo de cuota para esos beneficiarios cuando tomen los servicios de salud como hace el MINSA. Pero todavía no se ha reglamentado, no se piensa en un momento determinado hacer eso porque primero queremos llegar a las eficiencias de ambos sistemas antes de siquiera pensar que podemos ir a cobrarle algo a los beneficiarios. La última pregunta, pero no la última. Este es un ensayo que estamos haciendo, los hemos invitado a los dos. Queremos abrir el compás para que los docentes de la red sigan mandando preguntas y en un par de semanas nos volvemos a sentar y yo los convenzo de que vengan y le hacemos todas esas preguntas. Pero esta pregunta, si una persona trabaja 43 años y gana más de $2.500 en los últimos 20 años, ¿por qué se jubila con un salario tan bajito? Hoy día me está preguntando por qué se jubila con la ley actual de la Caja del Seguro Social, que seguramente si ella ha cotizado por 20 años $2.500, para poder jubilarse con $2.500 en la ley vieja, ella tiene que cotizar 30 años de $2.500 para poder tener el límite máximo. Recuerden, en la Caja del Seguro Social, bajo la ley actual, hay 3 límites. Eso no lo hice yo, esa es una ley que viene de muchos años. $1.500 es la pensión máxima, pero si tú cotizas 25 años y no 20, tu límite puede incrementar a 2.000. Y si cotizas 30 años seguidos y continuos, entonces puedes tener esa pensión de 2.500 si el promedio de tus últimos 20 años es 2.500. Entonces, me están preguntando de unas reglas que ya son conocidas, son de la ley actual, son totalmente aceptadas porque ya todos aceptamos. ¿Cómo queda en la nueva? En la nueva, ella se puede jubilar con mucho más si hubiese cotizado toda su vida sobre $2.500 o más, porque va a tener efectivamente el promedio de lo que dé ese ahorro y puede con ese ahorro comprar $3.000, $4.000, dependiendo de cuántos años haya ella ahorrado. Pero en este nuevo cambio, si ella se pasó gran parte de su vida cotizando en el sistema viejo, lo único que va a haber es que puede que reciba un poquito más o lo mismo que recibía del sistema viejo. Se nos acabó el tiempo. Dijimos que era una hora. Esto es un tema que no se va a agotar en una conversación. Lo único que yo le pido a todo el sistema educativo es que tengamos más espacios para conocer la ley antes de formarnos un criterio. El sistema educativo está formado por docentes, gente que estudia. Estudiemos la ley. Yo les prometo que si se juntan un grupo importante,
definen sus preguntas, podemos hacerlo a través de las redes, que eso funciona. Definen un paquete de preguntas, yo se las mando al ministro de Economía, al director de la Caja, al ministro de Salud, y podemos hacer 3 programas más, uno con cada uno, y evacuamos todas sus preguntas. Lo que no puede pasar es que nuestros docentes sean arrastrados por pasiones, porque lo primero que nos han dicho aquí es: no se va a privatizar la Caja. No podemos aceptar que haya gritos de luchemos contra la privatización, porque eso no es un tema. Después, ¿cómo se va a administrar los fondos de las pensiones? Lo podemos discutir todas las veces que quieran. Abramos los espacios para el debate, porque creo que esa es la riqueza de una sociedad democrática. Vamos a crear más oportunidades como esta, y estoy segura que tengo capacidad de convencer a mis colegas ministros para que se sienten aquí y contesten todas sus preguntas. La última palabra, para que nos hagan un resumen cada uno de lo que propone esta ley y de lo que quieren ustedes cada uno que se queden nuestros docentes. Recuérdense que este programa está dirigido a los docentes. Y después tendremos oportunidad para crear más espacios como este para conversar. Feliz, ministro Chapman. Bueno, yo me acabo de acordar de un programa cuando estaba joven en inglés que se llama I Love Lucy. Porque de otra forma yo no estuviera aquí un viernes a las 8:17 de la noche. Esa está buenísimo, mi ¿Y por qué estoy aquí? Porque yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que hay una luz al final del túnel. Esto es una propuesta, yo creo, y es más, yo hoy se lo decía a una de las calificadoras de riesgo, dicho sea paso, porque obviamente nos siguen, están muy preocupados por la incertidumbre de lo que iba a pasar con la seguridad. Yo no recuerdo un país que tomara la iniciativa de esta magnitud que está haciendo Panamá, donde está proponiendo un sistema de pensiones que, como ha sido propuesto, puede estar en equilibrio al infinito. Entonces, en ese sentido es una propuesta innovadora, diferente. Cuando dice equilibrio al infinito, ¿qué significa eso? Explíquelo, director. La propuesta, cualquiera que se ha estudiado en el pasado, hace que cada X cantidad de tiempo uno tenga que estar trayendo el problema nuevamente a la palestra y pasando y sufriendo con estas modificaciones y creando desasosiego. Un programa que se proyecta y que de alguna manera se mira a perpetuidad y se ven los parámetros que se requieren como aportes obtener para lograr esa perpetuidad, es lo que se llama un fondeo infinito o un fondeo perpetuo, que te permite que no haya mayores sobresaltos, que no tengas que hacer reformas, que los ajustes sean mínimos dentro del mismo sistema que has creado. Su resumen, señor director. Yo me sumo a las palabras del ministro. We love Lucy. We love Lucy. Porque yo sí, igual que el ministro, he sufrido estos días sin dormir para poder estar realmente a las 7 de la noche con una sonrisa para todos ustedes, porque de verdad que ha sido un trabajo arduo. Y yo quiero que todos se lleven estos 10 puntos que yo me he tomado la molestia de escribir, porque creo que son importantes. 1. La reforma permite que todo pensionado siga recibiendo la pensión que actualmente recibe. Vamos a cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Todos, ¿sí?, los que menos tienen, se está garantizando que tengan un mayor ingreso en la vejez. Realmente es una reforma comprometida también con la pobreza y con tratar de elevar los niveles de ingresos a los que menos, de alguna manera, y ser solidarios con ellos, con los que menos tienen. Es un sistema que crea una pensión mínima para aquel que contribuye, una pensión de $265 y una pensión básica universal para aquel que no puede contribuir de $144. Es un sistema que crea una mejor pensión para aquel que haya contribuido al sistema mixto y una pensión igual o mayor para aquel que ha contribuido al sistema exclusivo de beneficio definido. Es un programa que permite ajustes anuales de sus pensiones para que todas se ajusten al costo de la vida y no pierdan su poder adquisitivo. Es un problema ver el colapso de una sociedad por un sistema de pensiones. Bueno, el nuestro evita ese colapso y lo sostiene a través de aportes que no vienen de impuestos, como explica el ministro Chapman, sino de ahorros y de una contención muy clara de ciertas cosas que el Estado puede hacer
para poder amarrarse el cinturón y poner esos 966 millones de dólares. Es un sistema que evita el colapso del sistema de salud, tratando de ver cómo coordina de manera eficiente ambas instituciones, MINSA y Caja. Es un programa que ofrece una jubilación flexible, una edad de jubilación flexible. La gente puede retirarse a los 65 años, a los 60 años si es mujer, o a la edad que así lo requiera, siempre y cuando su ahorro pensional le pueda permitir acceder a una pensión mínima de $165. Puede hacer aportes voluntarios, complementando, por supuesto, lo que tiene en su cuenta para obtener la jubilación deseada, y es un sistema que obtiene más y mejores, o que va a obtener más y mejores rendimientos de las inversiones de sus reservas. Esas son muy buenas noticias. Yo creo que no hay un país que haya hecho una reforma de pensiones como Panamá y que pueda estos 10 puntos decirlo con tal contundencia como lo decimos los panameños. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, es el primero de muchos. Yo lo único que pido, no hay propuesta perfecta, no existe, y esta no lo es, puede ser perfectible. Sin embargo, no hacer nada no era una opción, lo ha dicho el presidente en múltiples ocasiones. El compás está abierto para el debate en la Asamblea de Diputados. Ojalá sea un debate de altura que tome en cuenta la realidad y no la ilusión, porque todos quisiéramos el 100% del salario, que todo sea perfecto. Eso solo existe en Suiza. Aquí no, somos panameños. Y tenemos la posibilidad de hacer algo mejor e ir mejorando en el tiempo. Cosas que a mí personalmente me gustan, que el sistema es flexible. Si tienes 57 años y no quieres llegar a los 60, puedes hacer un arreglo, una explicación, una fórmula matemática. Ellos no lo han dicho porque creo que se les pasó y el tiempo los consumió. Pero van a sacar una calculadora para que usted pueda calcular su pensión en el transcurso del tiempo y pueda decidir si quiere jubilarse antes o después. Eso lo sé porque me lo explicaron. Uno. Dos, que los jubilados no tengan que salir a protestar para que le den aumento, porque eso, el salario va a estar conectado con el índice de precios al consumidor. Es una ganancia. Compra paz social y es verdaderamente hablar de solidaridad. Que el sistema permita que usted pueda tener la posibilidad de ganar más si aporta más y ver cómo van sus ahorros, para mí es una garantía de transparencia que da confianza. ¿Tenemos que mejorarlo? Sí. ¿Que hay que mejorar la administración? Sí. Yo quiero saber que nadie se roba $1. Sí. Pero tenemos una sociedad en este momento en la que parece que nadie confía en nadie, que todo el mundo está hecho para robar y que todo lo que te presentan por delante tiene un signo de interrogación porque hay algo malo. Miren, aquí ninguno de los que está para jugársela para engañar a nadie. Porque ni somos neófitos ni estamos improvisando. No nos dejemos engañar por sonido de sirena, por canto de sirena. Vamos a estudiarlo juntos. Yo voy a subir en cada una de las redes por especialidad el proyecto de ley para que todo el mundo lo lea y ojalá lo estudiemos. Y periódicamente vamos a acumular todas las preguntas que tengan para ir invitándolos. No va a ser viernes ni a las 7 de la noche, para que vayamos despejando todas las dudas, porque sí queremos que el docente tenga la posibilidad de ser parte activa en el seguimiento de este proceso que nos compete a todos los panameños. Así que intégrese a las redes y participe por esta vía, que va a ser muy interesante el ejercicio. Buenas noches. Gracias. Gracias por quererme.